Hola, el Señor les bendiga. Estamos en un domingo más, ¿cierto? Que el Señor me da la oportunidad de poder hacer otro en vivo más, amén. Bueno, le doy gracias al Señor por este día, porque me da el tiempo, ¿cierto? Para poder hacer otro video más. Para mí es muy importante hacer esto, amén, porque el Señor me amonesta a hacerlo. Si fuera por mí, yo no lo haría, ¿verdad? Porque es difícil ponerse detrás de una cámara, ¿cierto? Para poder salir al aire y que mucha gente los vea, ¿cierto? A mí, como que el Señor me da esa valentía, porque yo no soy tan valiente como me veo. Pero el Señor me da esa fuerza, amén. Me da esa gracia para poder hacerlo, amén. Y bueno, estaba orando yo por esta palabra, sabe que yo no le he contado a lo mejor, pero yo predico en mi iglesia donde voy, amén. Predico, me toca predicar a veces 2 veces en la semana. Puede ser el día domingo, puede ser en la semana, pero siempre estoy predicando, amén. Y bueno, no es lo mismo predicar acá que en la iglesia, porque en la iglesia hay mucha gente, amén. Pero el Señor, imagínense, a mí me da, igual da como un poco de cosas estar detrás de esto, pero yo creo que es más difícil estar frente a frente a las personas, amén, es difícil hacerlo. Pero el Señor da esa valentía y ese poder para hacerlo, amén. Y si nos manda tenemos que obedecer, no podemos decir que no, amén. Tenemos que obedecerle a lo que Dios quiere, ¿cierto? Hacer con nuestra vida, amén. Y mire, yo estaba orando por esta palabra porque es lo mismo que hablé en la iglesia, pero tal vez no la voy a hablar igual. Pero es la misma palabra que hablé hoy día en la iglesia. Y está en Santiago 3, que es una palabra muy conocida por nosotros, amén, que es muy conocida, pero en el fondo no la llevamos a cabo a nuestras vidas, amén. Uno lee la palabra, pero como siempre digo, uno se equivoca, siempre está cometiendo errores, siempre está cometiendo cosas, pero estas cosas son para que el Señor nos insta a prepararnos, ¿cierto? A prepararnos, porque ya estamos como en un tiempo Kairos, como le digo yo, que el Señor quiere sacar su iglesia de la tierra ya, ¿cierto? Entonces estamos en tiempos muy difíciles, últimos tiempos, como se dice, y la iglesia está ahí como dormida, amén, está dormida, y eso es lo que el Señor quiere, que uno despierte, amén, que nos demos cuenta en el momento Kairos que estamos viviendo como iglesia, amén, y que Satanás está haciendo estrago en todo lugar, amén, siempre está metiéndose ahí porque quiere destruir la iglesia, ¿cierto? Quiere destruir el cuerpo de Cristo. Y muchas veces lo consigue porque como la gente no se instruye en la palabra, no lee la palabra, es como dice en Oseas 4:6, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento no es llenarse de leer la palabra, de creerse que uno lee la palabra y que sabe todo. Uno no sabe nada. Uno sabe lo que Dios quiere darle nomás a uno, ¿cierto? Uno estudia, uno lee la palabra, pero si usted se da cuenta y usted la lee, a lo mejor usted no lee la Biblia. Pero yo le insto a que que lea la palabra, porque usted va leyendo la palabra y se va dando cuenta de tantas cosas. Y como siempre digo, las personas no harían nada de lo que hacen si leyeran la palabra. Aún en la iglesia, si leyeran la palabra no harían lo que hacen. Entonces, y en este tiempo el Señor está hablando a su pueblo. El otro día yo decía como esas grietas que se forman en las murallas, en las paredes, así son las mismas grietas que de repente en el caminar de las personas se van haciendo en su vida cristiana, ¿cierto? Son grietas que se van abriendo. Si usted se da cuenta, las grietas se van abriendo y va entrando mugrecita, ¿cierto? Polvito, mugre. Entonces es lo mismo para nosotros, amén, que nosotros nos vamos agrietando, ¿cierto? Y van entrando cositas que a Dios no le agradan en nuestra vida, amén. Y menos ahora en este tiempo, porque el Señor está limpiando su iglesia, está hablando a la iglesia, se está preparando su iglesia, ¿cierto? Porque ya está pronto el Señor a sacarnos de acá. A lo mejor muchos no creen que vamos a salir de acá, pero yo le creo a la palabra del Señor, amén. Yo creo que el Señor viene a sacar su iglesia porque dice que Él nos va a esconder en el día malo. Y no vienen cosas buenas. Entonces,
ya está, este mundo ya está todo está corrompido. Es como Sodoma y Gomorra. Es como la palabra precisa para decir cómo estamos en el mundo, ¿cierto? Y mire, yo le traigo esta palabra que está en Santiago 3. Y dice, su título dice la lengua. Es un tema complicado hablarlo, pero hay que hablarlo, ¿cierto? El Señor nos manda a hablar esta palabra porque tenemos que aprender. Hay cosas que nosotros pasamos por alto muchas veces, pero el Señor nos las pasa por alto. Y muchas veces las cosas que si usted se da cuenta, hay gente que dice que el caminar es como un poco difícil, como pedregoso, pero muchas veces uno mismo se hace ese camino así, ¿cierto? Porque el caminar del Señor es hermoso. Es hermoso conocer la palabra del Señor. Es hermoso cuando el Señor nos trajo a su camino, ¿cierto? Porque nos limpió, nos lavó, nos transformó, ¿cierto? Y es un caminar hermoso, pero si uno lo hace a veces pedregoso. Porque dice que fácil es su yugo, ligera su carga. Entonces el Señor lo dice, que fácil es su yugo, ligera su carga. O sea que no es un camino pesado, es algo maravilloso si uno sabe llevarlo, ¿cierto? Si uno le obedece a Dios porque tiene sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, ¿cierto? Pero si no leemos la palabra no lo vamos a saber y vamos a cometer errores tras errores, errores tras errores. Por eso que Él nos insta a instruirnos. Por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no se instruyen en la palabra. Será por falta de tiempo. Uno no puede juzgar a las personas porque cada cual sabe su tiempo, ¿cierto? Unos trabajamos, otros no trabajamos. Yo siempre digo, yo veo a las personas que no trabajan, yo digo, Señor, algún día podré yo estar así, podré estar de lleno en las cosas del Señor. De nada secular, solamente las cosas de Dios. Sería maravilloso para mí. Siempre le pido eso al Señor, yo poder estar de lleno en las cosas de Dios, poder trabajar en la calle, en los hospitales y libremente, no con tiempo así, por un tiempo corto, ¿me entiendes? Estar todo el tiempo en las cosas del Señor sería tan lindo. Y hay gente que tiene la posibilidad de hacerlo y no lo hace. Entonces, es como lo que voy a hablar. Uno murmura porque sí o porque no. Pero es así. Mire, el título dice la lengua. Y él dice, hermanos míos, no os hagáis, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mire, hay que estar muy seguro de lo que uno está hablando y estar muy seguro de que uno está como Dios dice que tiene que estar, porque dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mire qué delicado esto. Y dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que no obedezcan y dirigirnos así todo su cuerpo. Dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Después dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua
salada y dulce. Mire qué tremenda la palabra. Y si usted se da cuenta, este es el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y el Señor desde el Antiguo Testamento, desde la creación, está hablando lo mismo. Habla lo mismo. Siempre nos enseña con su palabra, ¿cierto? Si usted se va atrás, en Levítico ya el Señor le hablaba a su pueblo. Y de hecho esto empezó en el jardín del Edén, ¿cierto? Cuando la serpiente le habló al oído a Eva. Y mire, acá en Levítico dice, en Levítico 19:16, y después usted revise la cita bíblica. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Qué le quiere decir a usted eso? A mí me quiere decir que con mi boca yo puedo matar a una persona. Puedo matarla con una sola palabra que salga de mi boca. A esa persona yo la puedo matar espiritualmente. Yo lo veo así. No sé usted cómo lo ve, pero yo para mí lo veo así. El Señor me muestra eso a mí. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, para que no participe de su pecado. O sea que si la persona está hablando mal de otro, usted tiene que hablar con esa persona, con la persona, solo con ella, para no participar en su pecado. Es como hablarle, ¿cierto? Hablarle con amor, decirle, estás mal, no puedes hacer eso, porque somos hijos de Dios y Dios nos está mirando. Es una cosa así, lo veo. Después dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor, ¿cierto? Si nosotros hablamos de un hermano, estamos hablando del Señor, estamos yéndonos en contra de Dios, ¿cierto? Porque acá dice que somos hechos a hechura de Él, somos imagen del Señor. Entonces, si nosotros hablamos mal de un hermano, estamos hablando mal de la imagen del Señor. Qué tremendo es eso. Y muchas veces nosotros hemos cometido ese error porque nadie puede decir que no lo ha hecho. Todos lo hacemos. Y mire, y si usted se da cuenta para atrás, cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés, ¿cierto? También ahí el Señor estaba ahí. De hecho, estaba presente ahí cuando su presencia está en todo lugar, porque el Señor es omnisciente, omnipresente, ¿cierto? Todo lo ve, todo lo escucha y está ahí. Es que yo puedo estar hablando acá y el Señor está aquí a mi lado, ¿cierto? Usted está allá y el Señor está ahí porque Él todo lo ve, es todopoderoso. Y cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés, ¿qué hizo el Señor? Se airó, ¿cierto? Entró ira en el Señor, se apartó de ellos, dice. Se apartó la nube del tabernáculo, esa nube que a ellos los guardaba, los cubría, se apartó del tabernáculo. Y dice que vino la ira de Jehová contra Aarón y María, ¿cierto? A María, después al otro día amaneció como leprosa, ¿cierto? Amaneció con todo su cuerpo lleno de lepra. ¿Por qué? Porque el Señor se airó, para que nosotros, es como un ejemplo para que veamos la magnitud del pecado que es murmurar de otro. Y es terrible, el Señor para Él es terrible eso. Entonces, mire, se airó y se apartó de ellos y dejó a María leprosa por 7 días. Entonces, si lo vemos a nuestra vida actual, ¿se imagina fuera así? Andaríamos todos leprosos. Pero el Señor en su gran misericordia nos sigue enseñando y nos sigue hablando por su palabra. También yo veía el ejemplo de Coré, la rebelión de Coré también, porque murmuraban por el liderazgo de Moisés y de Aarón, ¿cierto? Este hombre quería el liderazgo de Aarón, lo que Dios le había dado a él y a su descendencia. Entonces murmuraban contra ellos porque como que ellos hacían, su liderazgo sobrepasaba según ellos la autoridad. Querían pasar sobre la autoridad de Aarón y Moisés. Y ellos no se daban cuenta que estaban sobrepasando la autoridad del Señor, porque el Señor es el que delega a las personas, amén. Él dice el que pone reyes y saca reyes. Entonces, mire la historia de ellos y qué pasó con ellos. El Señor, Moisés como que les dijo ya, si es así como él decía, como Coré decía, el Señor le iba a dar como una prueba. Y usted vio la leyenda cuando dice que abrió la tierra y los tragó a todos. Se tragó a Aarón,
y al otro dos, que se me olvida siempre el nombre, que es Datán y Abiram, y eran como 250 que estaban en esa rebelión, se los tragó a todos y a todas sus pertenencias, a su familia. ¿Por qué? Porque Dios se airó, porque hacían eso. Ellos estaban conspirando contra Moisés, ¿cierto? Porque así hace la gente, conspira contra otros, ¿cierto? En la iglesia igual pasa lo mismo. Imagínense que uno cuando está en el mundo viene de un mundo corrupto, viene de un mundo lleno de maldad, de envidia, de tantas cosas. Muchas veces la gente viene dolida de afuera y llega a una iglesia pensando que en la iglesia va a estar todo bien, ¿cierto? La santidad del Señor, porque somos hijos de Dios. Pero muchas veces uno se encuentra con cosas diferentes en la iglesia, amén. Y lamentablemente así, uno no puede tapar esas cosas porque el mundo lo ve. El mundo ve todas esas cosas, se da cuenta de todo. Entonces, nosotros, yo decía delante, a nosotros el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, ¿cierto? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes que del Señor, ¿cierto? Del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra boca tiene que ser eso, proclamar, ¿cierto?, las virtudes del Señor, anunciar las buenas nuevas, anunciar el Evangelio del Señor, ¿cierto? Pero muchas veces en la boca nuestra no está eso. Hay otras cosas. Entonces eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros ahora, porque el Señor, yo le decía que quiere estar limpiando su pueblo, está limpiando su iglesia, porque el Señor dice que viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces, qué difícil, ¿cierto? Una iglesia perfecta. Porque si usted se da cuenta, el Señor dice que Él es perfecto y quiere que su pueblo sea perfecto como Él. Dice, yo soy sed santo porque yo soy santo, y nos exige esa santidad. Y muchas personas dirán, ¿cómo santo? Si Dios nomás es santo. Si usted escucha, hay gente que dice, solo Dios es santo, ¿sí? Pero Dios le exige santidad a su pueblo, porque dice que somos hechura hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces Él también le exige santidad a su pueblo, porque yo creo que el Señor, si usted lo saca de un mundo corrupto, de un Sodoma y Gomorra, porque ese es el mundo, ¿cierto? Si lo traslada de ese mundo hostil, de ese mundo malo, de maldad, de envidia, de corrupción, y lo traslada al reino de Él, no es para que nosotros sigamos siendo iguales que ellos. A usted lo traslada para que usted sea un pueblo diferente. Un pueblo, como les digo, somos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. Entonces, el Señor nos enseña. Mire acá en Primera de Pedro 3:10. Mire lo que dice. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es fuerte la palabra, ¿cierto? A lo mejor usted no la ha visto, pero la puede leer. Está en Primera de Pedro 3:10. La puede usted leer y el Señor le va a hablar a su vida y a su corazón. Porque cuando uno lee la palabra, el Señor va redarguyendo el corazón suyo. No sé usted, pero yo ahora estoy hablando acá, yo cuando leo la palabra y leo todas las cosas que leo, yo digo, Señor, ¿cómo no vi esto antes? Pero el Señor nos va enseñando todos los días. Dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento, como el día, hasta que el día sea perfecto, así vamos nosotros. Todos los días un poquito, aprendiendo. Mire, y si usted se da cuenta, muchas veces hay personas que dicen, no sé por qué me va tan mal, no sé por qué, y encuentran, como le decía, el camino tan pesado, el camino del Señor. Y yo digo, ¿se examinará la persona? Porque yo lo hago. ¿Se examinarán lo que hablan, lo que dicen? ¿Cómo es su día a día? Porque el Señor a mí me dice que este camino es maravilloso, que este camino es fácil. Dice, fácil es mi carga, ligera mi carga. Entonces, si Dios me está diciendo eso,
y yo encuentro que mis días están pesados, que mis días tengo problemas, tengo un problema por allá, otro por acá, y me suman los problemas. Muchas veces la gente dice, no, si el diablo el diablo no tiene poder contra su vida, porque dice, someteos a Dios y el diablo huirá de usted, huirá de vosotros, dice, pero someteos a Dios. Y obviamente si la persona no está sometida a Dios, claro que el diablo la va a zarandear, ¿cierto? Va a zarandear su vida porque usted no está como Dios dice que tiene que estar. Entonces muchas veces dicen, no, si el diablo, que el diablo aquí, que el diablo allá, y el diablo no, ni siquiera se ha pronunciado en la vida de la persona. Pero son las cosas que uno hace en el día a día, amén. Las cosas que uno habla en el día a día. Muchas veces Satanás es tan astuto y usa a las personas, por eso que le digo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque cuando usted escudriña la Biblia, lee la palabra, el Señor le va a ir enseñando y usted va a estar con, como digo yo, con las antenas bien paradas así, bien abiertos, los ojos bien abiertos, porque Satanás siempre va a querer hacerle a usted la zancadilla y hacerlo caer. Pero si usted está aferrado a la palabra del Señor, aferrado a la presencia del Señor, si usted está en constante oración, como le decía el otro día, porque dice que uno tiene que estar orando en todo tiempo. ¿Para qué? Para que no entre en tentación, porque Satanás es astuto. Y si usted no está sometido a Dios, Satanás se va a meter ahí. ¿Y qué va a hacer? Lo va a hacer caer. Muchas veces hay personas que están de afuera, que no son ni siquiera hermanos nuestros, y empiezan a comentar algo y usted se queda ahí escuchando. Y personas que son contrarios a la fe nuestra. Amén. Y Satanás usa a esa persona, y ¿qué pasa? La persona se queda escuchando y se hace partícipe de eso. Usted se hace como cómplice de esas cosas. Así lo dice la palabra, que uno es cómplice cuando uno es como el ladrón. Que si usted se queda callado, ve a un ladrón que está robando y se queda callado, usted es cómplice. Es lo mismo en esto. Si usted se queda ahí y se queda estancado y no se aparta, es cómplice de esas cosas. Es como que usted también lo hiciera. Entonces, ¿qué hay que? Yo siempre digo, mejor hacer un pie al lado y apartarse de esas conversaciones. Y usted va a lograr esa bendición del Señor, amén, porque el Señor va a ver su corazón, va a ver su actuar, va a ver que usted lee la palabra y la recordó que uno tiene que apartarse de eso, porque dice, apártate del mal y haz el bien. Entonces usted va a tener la palabra grabada aquí en su mente, en su corazón. Entonces, ¿qué va a hacer? Que usted cuando pase esas cosas así, usted va a saber y va a hacerse un pie al lado, ¿cierto? Apartarse de esas personas, porque si usted sabe que la persona de repente se le alarga un poquito la conversación, es mejor apartarse de esas personas, ¿cierto? Es mejor estar solo que mal acompañado, como dicen. ¿Por qué? Porque uno le obedece al Señor, ¿cierto? Uno se aparta de eso, se aparta de esas cosas. Porque no es de bendición. Imagínense, el pueblo de Israel tuvo 40 años, murmuraban por todo, por el agua, por el pan, por los líderes, por todo. Es que era un constante murmurar de ellos. Y estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. Entonces, no sé usted, pero yo no quiero estar 40 años esperando que el Señor vea las bendiciones de Dios, ¿cierto? Nosotros todos tenemos peticiones en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos hijos, tenemos familia, queremos que las familias conozcan al Señor, que vengan al Señor. Y si uno no está haciendo lo que el Señor nos dice, no va a ser así. El Señor no va a derramar de su bendición en nuestras vidas. Entonces nosotros tratamos de hacer lo que mejor podemos, ¿cierto? Por eso hay que estar meditando en la palabra. Dice que no tenemos que olvidarnos de la palabra, que la pongamos en todo lugar de nuestras casas para que nosotros donde estemos mirando esté la palabra del Señor. Es como cuando dice que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el camino, ¿cierto? Que estarle hablando de la palabra, Si ellos se apartan, ya ellos son responsables de su vida, ¿cierto? Pero uno siempre espera en las promesas del Señor, amén. Y acá dice, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, ¿cierto? Está contra de los que hacemos todas esas cosas. Si las hacemos, el Señor está en contra de nosotros. El Señor nos agrada de eso. Es algo que nos agrada de eso. Es un pecado muy grande delante de la presencia del Señor. Muchos dirán, no, el Señor no, pero el Señor lo ve. El Señor está, su ojo no sale de nuestras vidas. Amén. Siempre va a estar ahí.
va a estar con nosotros. Donde usted vaya, va a ir la presencia del Señor. Donde usted esté, donde las conversaciones donde usted esté, ahí va a estar el Señor. Y gloria a Dios por lo que tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a nosotros nos redarguye. No sé a usted cómo le pasa, pero cuando muchas veces uno va a hablar algo y como que el Espíritu Santo le pone ahí, le pone un poquito ahí, ¿cierto? Y ahí uno no alcanza a hacer nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo redarguye su vida. Entonces lo evita que usted haga cosas que a él no le agradan. Amén. Y mire, en Romanos 28, es porque dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, mire esto que es importante, dice, habiendo entendido el juicio de Dios, estamos hablando en Romanos, el Nuevo Testamento, en la gracia del Señor, estamos en la gracia del Señor, y acá dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Eso es lo que piensa el Señor. De todas esas cosas, de las cosas que usted puede hacer, que murmurar de una persona. Y murmurar de una persona es murmurar de una persona cuando no está presente. No sé si a usted le ha pasado que muchas veces, y acá, espérenme un poquito, acá dice digno de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que la practican. Cuando uno se hace cómplice de ellos y está en el grupito que hacen esas cosas y uno está ahí. Es porque le gusta eso, ¿cierto? Es porque se siente bien con esa gente. Entonces, ¿qué dice? También con los que se complace, con los que las practican. Mire qué tremendo. Mire, y si usted se da cuenta, a veces uno está con personas, cuando si usted trabaja, usted ve cómo vive el mundo, ¿cierto? A veces uno escucha cosas, que tal persona es así, así, y no solamente en el mundo. También eso se infiltró en la iglesia, porque esto de la lengua es como si bien es cierto, es como la lepra, ¿cierto? María quedó leprosa. Pero ahora en este tiempo no es como la lepra, es como un cáncer, digo yo. Ese cáncer que va haciendo metástasis. Uno que tenga cáncer, empieza la metástasis por los lados, ¿cierto? Y se empieza a rodear de eso. Es como eso, yo para mí lo veo así. Entonces, a veces uno escucha hablando a las personas y hablan mal de otras. Y uno se queda con esa imagen de esa persona, ¿cierto? De lo que escuchó de la otra persona. Y si usted después va y habla con esa persona, la empieza a tratar a esa persona, no es como dicen ellos. Es totalmente diferente a lo que ellos están hablando. Entonces, eso es matar a una persona con la lengua. Porque usted mata a la persona, usted habla mal de una persona cuando no está presente, porque no se puede defender, ¿cierto? Usted la está matando espiritualmente. Y hay mucha gente que está dentro de la iglesia que han matado espiritualmente a las personas ahí adentro de la iglesia. Y se lo digo, ¿sabe por qué? Porque ayer nosotros fuimos a predicar a un lugar donde había mucha gente. Hay una feria y hay mucha gente que está ahí sentada en los bancos ahí. Fuimos a predicar a ese lugar. El Señor nos mostró que fuéramos a ese lugar con un hermano. Más bien dicho, a mi hermano se lo mostró y yo le creí porque nosotros oramos y todo por eso. Y sí, el Señor nos mandó a ese lugar y había una persona ahí y estaba muy mal. Él escuchó las palabras, predicamos 2 mensajes y esa persona del primer mensaje ya estaba con su corazón contristo. Él lloraba desconsoladamente.
Y él sabía y conocía toda la palabra del Señor. Hay gente que está afuera, muchas veces está por eso afuera. Y qué tremendo va a ser la justicia de Dios contra esa persona que hizo ese daño, con esas personas que hacen ese mal. Porque aquí dice que son dignos de muerte. ¿Por qué? Porque dañan tanto el cuerpo de Cristo. Con solo una persona que tenga ese cáncer, dijo yo, lo desparrama para muchas. ¿Y qué pasa? Que el Señor en este tiempo está limpiando su iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás tiene destruido el cuerpo de Cristo. Muchas iglesias están destruidas por eso y siguen destruyéndose por eso. Satanás es muy astuto. Y como las personas no leen la palabra, no se instruyen en la palabra, no saben. No leen estas cosas, no tienen idea, no tienen el temor del Señor. Y yo le decía, es tan grande la responsabilidad que usted y yo tenemos. Si usted va a una iglesia, es tan grande la responsabilidad de ser un hijo de Dios. Es tremenda la responsabilidad. Mire aquí, cuando yo le leí en Santiago, donde dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Se imagina? Yo le estoy predicando esto y yo estoy haciendo esas cosas. Tal vez la hice, o usted también la hizo, pero ya tiene el conocimiento de la palabra. Ahora, si usted lo hace, ya no es por desconocer la palabra, ya no es porque sea ignorante a la palabra, ya la sabe. Y de ahora en adelante usted ya la escuchó, y ahora usted es responsable de lo que sale de su boca, de lo que hace, como, no sé si decir, escondidas de la presencia del Señor, porque el Señor siempre va a estar ahí. Tal vez cuando el Señor le dice a Aarón y a María que no tuvieron el temor de Dios para hablar de su siervo Moisés, no les dio ni un temor de hablar del siervo, y hablaron del siervo. Y cómo se airó el Señor y terminó María en lepra, ¿cierto? Y ahora en este tiempo, acá dice que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Muerte física, muerte espiritual. Uno se hace la pregunta, puede ser las dos, ¿cierto? Porque hay mucha gente que está en la iglesia y está muerta espiritualmente. ¿Y por qué está muerto espiritualmente? Por esto. Porque no le toman la responsabilidad, el peso de lo que son. Como le decía al principio, somos real sacerdocio, nación santa. Y no toman el peso de lo que realmente Dios les ha entregado. Porque si nosotros nos trajo acá, era para anunciar las virtudes del Señor, ¿cierto? De lo que Dios nos ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios hace día a día. Es tanta la necesidad que hay en la calle, es tanta la necesidad que tienen las personas en la calle, y yo digo, muchas veces uno pierde el tiempo en otras cosas que no tienen valor. Sabe que uno queda tan mal cuando predica en la calle porque hay tantas cosas que uno ve, gente que está destruida, y muchas veces están destruidos por eso, por lo que han hablado de las personas. Y muchas veces es el entorno, ¿cierto?, donde uno está, donde uno se congrega. Qué triste hablar esto, pero es la realidad. Y si el Señor está hablando de esto, es para que las personas tomen conciencia de quiénes son, de que las cosas de Dios son tan delicadas. Es tan delicado decir soy un hijo de Dios, es tanta responsabilidad que Dios nos pone en nuestra espalda de ser un hijo de Dios, porque no los va a sacar a usted del mundo, del Sodoma y Gomorra, como digo yo, para que usted venga a hacer las mismas cosas que hacía en el mundo, las venga a hacer acá y las traiga al pueblo del Señor. Amén. Qué tremendo va a ser todo esto. Sabe que es una cosa tremenda, porque usted ve, la gente está muerta espiritualmente. ¿Y por qué está muerta espiritualmente? Por lo mismo, porque no saben distinguir las cosas del Señor, no saben. Hablamos muchas veces, llegamos y hablamos y no ponemos freno acá, como dice, freno a nuestra lengua. Y qué tremendo va a ser el día final, ¿cierto? Mire, si usted se va a Salmo 101, más terrible todavía lo que dice.
Si usted se va a Salmo 101, 101:5, dice la palabra del Señor: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Estamos hablando de la palabra del Señor, ¿cierto? Y dice: no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No sé usted, pero yo encuentro terrible esta palabra. Porque dice al que solapadamente, el que habla de una persona cuando no está presente, ahí, solapadamente, a espaldas de esa persona. Dice: yo lo destruiré. Y es Señor hablando aquí, ¿cierto? Qué tremenda la palabra. Porque si uno lo ve así, y uno se va a ve cosas y ahora entiende, ahora como que uno leyendo esto entiende muchas cosas. Porque uno de repente se ve cosas y dice: ¿por qué si estamos caminando, si estamos haciendo las cosas que Dios dice que tenemos que hacer, ¿por qué vamos a estar tan mal en el camino del Señor? ¿Por qué vamos a estar llenos de cosas, de cosas que no son de Dios? De situaciones tan tremendas que se viven de repente. ¿Por qué? Digo yo, si uno lo ve al Señor. Si el Señor en su palabra dice: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Y si yo lo voy a la palabra, el Señor me dice que Satanás no me puede tocar, ¿cierto? Porque yo estoy sometida a Dios. ¿Y por qué uno ve tantas cosas, tanta gente como destruida, tanta gente mal, físicamente, de muchas maneras, hay muchas formas? Tal vez muchas no son por eso, pero como que el Señor le pasa tantas cosas por la mente, y uno de repente se da cuenta de eso, porque uno lee la palabra y dice: claro, y ahí entiende muchas cosas uno. Pero por eso le digo que tremendo es cuando uno ignora la palabra, cuando uno no entiende y uno no lee, no se instruye en la palabra, porque al no saber la palabra usted va a hacer las cosas como que sin nada, como ahí María y Aarón no tuvieron el temor de Dios para murmurar del siervo, ¿cierto? Es lo mismo para nosotros ahora. Lo mismo está hablando el Señor ahora, porque nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios que somos, estamos para levantar al pueblo, ¿cierto? Para abrazar al que llega mal, para levantarle los brazos al que está caído, ¿cierto? Al que tiene menos fuerza, ¿cierto? Al que está dañado, uno tiene que abrigarlo, ¿cierto? Abrazarlo. El que llega mal de afuera del mundo, uno cuando está en el mundo llega a los caminos del Señor y llega mal. Llega mal porque llega con todas las cosas ahí, como de día atrás un pastor predicaba y decía que uno viene con todo el paquete de afuera, a veces ese paquete trae paquetitos chicos. Esos paquetitos chicos puede ser esto también, cosas que vienen del mundo arraigadas. Pero ya en el caminar no han salido de las personas, no han salido porque no leen la palabra, no se instruyen en la palabra, entonces eso sigue ahí, y va a seguir ahí mientras el Señor no le abra el entendimiento. Mientras el Señor no le abra su corazón a la persona, porque si tiene el corazón cerrado y pone una muralla ahí para que no le traspase la palabra, no va a entender. No va a entender lo que Dios quiere hacer con su vida. No va a entender lo que Dios quiere hablarle a su vida y a su corazón. Porque están ahí con eso, con cosas que aún del mundo le quedan arraigadas, amén. Entonces, como le decía, uno no está para dañar a la gente, uno no está para con una palabra de uno y aliarse con otras personas y hacer, no sé cómo decirle la palabra, pero hacer ese daño a otro. Dice que tenemos que apartarnos del mal nosotros, apartarnos de esas cosas. Y muchas veces nosotros estábamos sin conocer esta palabra, sin conocimiento, y hablábamos cosas que no correspondían. Y por eso el Señor ahora está hablando eso. Yo estuve muchos días por predicar esta palabra en la iglesia. No la estoy predicando igual porque no es lo mismo. Pero porque el Señor, usted la lea en la palabra, le da una cosa, después le puede dar otra cosa. La ve 20 veces y las 20 veces le va a dar diferentes formas de hablarla, amén.
Pero muchos días el Señor que me decía que hablara esta palabra, yo las veces que me tocaba predicar, era como que había personas que venían mal de afuera. Entonces yo decía, no puedo predicar esa palabra porque es muy fuerte para predicarla. A lo mejor vienen mal y yo tengo que hablar otra cosa para que ellos no salgan mal, sino que salgan renovados de ahí, ¿cierto? Y entonces la cambié 2 veces la palabra. Yo hoy día 3.ª vez. Y había una persona ahí que venía llegando nueva. Entonces yo dije, Señor, ¿qué hago? No la puedo cambiar de nuevo. Y yo miraba a la señora y yo decía, Señor, ¿qué hago? Y a lo mejor yo no la conocía. Y a lo mejor ella necesitaba escuchar esa palabra, pero yo dije, no puedo cambiar la palabra, la voy a hablar. Tuve que hablarla, porque ya son 3 veces. Y cuando el Señor a uno le habla, uno tiene que obedecer. Tal vez uno, porque ve la palabra fuerte, yo la veo fuerte, a lo mejor el que la escucha la ve más fuerte. Pero yo decía, es tanto el amor del Señor, es tanta la misericordia de Dios para con el ser humano, que el Señor habla esta palabra para que nosotros aprendamos, amén. Primero yo, porque primero pasa por mi vida la palabra, después por los demás. Entonces yo decía, es tanto el amor del Señor, la fidelidad de Dios hacia su pueblo, como lo hacía con el pueblo de Israel. Fue fiel el Señor con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel murmuró todo el rato. Entonces, eso queda como enseñanza para nosotros ahora, porque todas las cosas que pasaron atrás son para nuestra enseñanza, dice, la palabra lo dice, que quedaron para enseñanza nuestra, para que nosotros no cometamos los errores que cometieron ellos. Es como todos los profetas de atrás cometieron muchas cosas, el mismo David, todo lo que hizo, mató, adulteró, y a mí me quedó grabada la palabra cuando dice, no tuviste en temor la palabra mía, o sea, no tuviste temor de mi palabra, que no tomaste en sí la palabra, como que despreció la palabra del Señor, porque él sabía la palabra de Dios, igual hizo lo que hizo. Tuviste en poco mi palabra, le dice en una parte. Entonces es como lo mismo para nosotros. Nosotros si ya conocemos la palabra, si usted ya conoce ya de hoy día para adelante, usted no puede decir que no sabe esto, porque ya lo sabe. Entonces, a veces uno tiene en poco la palabra del Señor, la ley no la hace. Y esta es como una enseñanza que deja el Señor, ¿cierto? Pero no es como una enseñanza para dañar a nadie, al contrario, es para edificar a las personas, a la iglesia. Nosotros estamos para ayudar a la gente, nosotros estamos para enseñar a la gente, ¿cierto? Lo que uno no sabía, ya lo sabe, uno lo puede hablar porque uno ya ha vivido esas cosas. Ha vivido esas cosas, entonces uno está para eso, para enseñar a los que no saben, amén, para que puedan abrir sus ojos espirituales, su oído espiritual y puedan entender lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere decirle, porque muchas veces todas las cosas que le pasa al ser humano son por eso, porque no frenamos nuestra lengua. Porque ahí lo dice, si quieres ver días buenos, refrena tu lengua. Muchas veces la gente tiene muchas cosas, pasan muchas cosas. Yo no mira y dirá, ¿por qué, Señor? ¿Por qué será esto? ¿Por qué le pasará tanta cosa? Si uno así pasa a la pasada, ve que van a la iglesia y todo, pero no ve más allá porque el Señor ve todo. Como dice, Dios no puede ser burlado, ¿cierto? Dios no puede ser burlado. Usted puede engañar a cualquiera, puede engañar a su marido, a su esposa, a sus hijos, en el trabajo puede engañar a sus jefes, a los que lideran en el trabajo, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, y Él está en todo lugar, está en todo momento al lado de nosotros. Entonces no podemos engañar al Señor. Dios no puede ser burlado, dice. Porque Dios va a sacar a la luz todas las cosas. Dice que no hay nada que esté oculto que no haya de salir a la luz. Todo va a salir a la luz. Todas las cosas que usted puede hacer escondido va a salir a la luz. Tarde que temprano. Yo digo que más temprano que tarde va a salir a la luz. Y Dios va a ser descubierto. Dios va a hacer que se descubra esa persona. Va a hacer que se descubra. Entonces, por eso yo decía, es tan delicado ser hijo de Dios, decirse hijo de Dios es una palabra muy grande. Decirse que somos hijos de Dios es una palabra que muy grande. Tal vez nosotros somos chiquititos ante esa palabra, porque es una palabra que trae mucha responsabilidad.
Nosotros, como le decía, estamos para ayudar a la gente, para hablar de las virtudes del Señor, para proclamar su evangelio, para predicarle a la gente en la calle que no conoce al Señor. Muchas veces algunos están apartados del Señor por diferentes cosas. Pero si usted conoce gente que está apartada del Señor, es por eso, es por la lengua, porque no refrenan la lengua, porque escucharon cosas, porque hablaron mal y es por eso. Entonces Satanás ha destruido los ministerios, destruye gente, destruye ministerios enteros, destruye iglesias enteras por eso. Entonces nosotros tenemos que ser más astutos que Satanás, ¿cierto? Más astutos que él y sobrepasar la habilidad de él, porque si no vamos a ser destruidos nosotros, porque él es lo que él quiere, sobre todo en este tiempo que queda tan poco tiempo para que el Señor saque su iglesia. Entonces tenemos que estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos para entender las cosas espirituales. Porque, no sé usted, pero se mueve en lo espiritual muchas cosas feas. Entonces uno tiene que estar atento a eso. Es como ayer cuando fuimos a predicar a ese lugar, muchos demonios estaban ahí. Demonios de muerte, porque ahí en ese lugar se ha matado mucha gente. Entonces todas esas cosas están en el aire. Y si uno no está así como apercibido, es tremendo. Entonces por eso el Señor nos enseña en este día, amén. Yo quería hablarle esta palabra para que usted la medite, la recapacite. Y quería dejarle con esta palabra de Salmos 5, que la medite. Léala, medítela. Y el Señor le va a hablar a su vida y a su corazón. Porque es fuerte esta palabra. Ahora, mire, que dice que al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Yo no quiero ser destruida por el Señor, al contrario, quiero ser bendecida por mi Padre, amén. No quiero estar 40 años divagando ahí, porque hartos años ya divagué en el mundo, ¿cierto? Hartos años estuve ahí en Sodoma y Gomorra, entonces yo no quiero estar 40 años más divagando. Yo quiero ver las promesas de Dios en mi vida cumplidas, amén. Quiero ver las promesas de Dios en mis hijos. Y muchas cosas que uno quiere del Señor, amén, porque uno quiere cosas, yo siempre digo, a mí no me importa la plata, no importa de repente, como todo el mundo anda, que me falta, que ando así como, no me importa eso, no me importa el dinero, amén, a mí me importa saber más del Señor, conocer más a Dios, poder ayudar a la gente, poder orar por la gente cuando le piden a uno que ore por la gente, qué maravilloso es eso, a mí me encanta hacer eso. Me encanta orar por la gente, que las personas queden con su corazón en paz, de que el Señor les habló, que el Señor los ministró, amén. Mi vida es eso. Eso es mi vida. Y yo quería ser monja, amén. Quería ser monja porque quería servirle al Señor. Pero vivía en el mundo, cuando uno es católico, me habían dicho está en el mundo, ¿cierto? Pero yo quería ser monja porque quería ir a los lugares donde yo trabajaba, iban a la clínica de los de SIDA, yo quería hacer todas esas cosas. Pero el Señor dijo otra cosa, me trasladó para este otro lado. Entonces, pero igual uno le trabaja al Señor, ¿cierto? Para mí esa es la vida, esta es la vida. No me interesa la plata, si Dios me bendice económicamente, gloria a Dios, pero yo no le pido esas cosas, yo le pido todas las cosas espirituales a Dios, que me dé más sabiduría, que me dé más entendimiento de la palabra. Ese es mi deseo, yo creo que el suyo también. Yo creo que su deseo es lo mismo, de servirle al Señor, ¿cierto? Poder ayudar a los demás, para eso estamos, para ayudar, para levantar a las personas, amén. Hoy día llegaba una señora ahí nueva, yo la abrazaba y decía, y me daba las gracias por la palabra, y ahí yo entendí que uno no tiene que hacer lo que piensa, porque los pensamientos de uno no son los de Dios. Yo iba a cambiar la palabra, pero no la cambié, y ella me dio las gracias por la palabra. Entonces yo dije, Señor, algo le llegó a ella de la palabra, porque estaba muy contenta. No estaba contenta por haber estado ahí. Entonces ahí uno ve que el Señor está atrayendo gente que necesita de Dios, que necesita que uno les dé una palabra, y porque muchas veces uno ve a las personas y no saben las cosas que están viviendo. Entonces ahí uno se da cuenta que por algo estaba la señora ahí.
Y por algo fuimos a ese lugar con mi hermano a predicar ayer, porque había un alma que estaba ahí, y que volvió a reconciliarse con el Señor, amén. Porque dice que aunque sea un alma, vale más que todos los tesoros de este mundo, y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿cierto? Porque es un alma más. Si usted se da cuenta, el Señor no vino a la cruz a morir en vano. No vino a morir en vano, a morir de esa forma tan cruel, ¿cierto? Es porque hay un cielo y un infierno. Y de ese infierno el Señor está evitando que la gente vaya para allá. Porque Dios no manda a nadie para allá. Cada uno se va solito a ese lugar. Uno en forma personal decide, ¿cierto? O el cielo o el infierno. Y qué terrible para las personas que se van a ir a ese lugar, aún conociendo la palabra del Señor, aún teniendo conocimiento, porque ya no se puede decir que la gente es ignorante de las cosas de Dios, ¿no? Porque dice ya, en la parte que leí el otro día, ya habiendo pasado la ignorancia de este tiempo, ya no está la gente ignorante de lo que es Dios. Todos conocemos que hay un Dios, todos conocemos que hay un cielo y un infierno. Entonces la responsabilidad de cada persona, ¿cierto? Si busca al Señor, si se arrepiente de sus pecados, si se vuelve al Señor, si cambia su vida, porque el Señor, si usted se arrepiente, el Señor va a transformar su vida, amén. Va a hacerlo la nueva criatura que dice la palabra. Pero si no, el Señor no puede hacer nada, porque Dios no obliga a nadie, amén. Dios no lo va a obligar a usted a reconocerlo como su Señor y Salvador. Entonces, le dejo esta palabra en esta tarde y ojalá que le sirva para que vuelva a leer las citas bíblicas y las medite en su corazón, que el Señor le habla a su vida, le habla a su corazón, así como nos habla a todos, ¿cierto? Le dejo esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, y aunque sea una palabra que le haya llegado a su corazón, porque la palabra dice que no vuelve vacía, ¿cierto? Siempre va a ser algo en el corazón de las personas. Siempre va a ser algo, va a gatillar en el corazón de la persona una palabra, ¿cierto? Cuando va a predicar otras personas en la iglesia, a mí siempre me queda una palabra. Siempre algo ahí gatillando. El pastor decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Decía que él tenía muchos cursos, tenía cursos de teología, tenía cursos de todo. Pero sentía él que el primer amor se le había ido a su corazón. Que el conocer tanto palabra, leer tanta Biblia, se había engrosado su corazón, se había endurecido su corazón. Y sentía que el primer amor ya no estaba. Pero esa no es la idea, pues yo lo escuchaba y yo decía, bueno, todos no somos iguales, todos somos diferentes, ¿cierto? Pero uno cuando va aprendiendo la palabra va conociendo más al Señor. Yo a veces leo la palabra, cuando yo me convertí al Señor, cuando el Señor me trajo a los caminos, yo estuve un año, yo leía la palabra y lloraba todo el rato porque yo leía, yo decía, Señor, ¿por qué no vi esto antes? ¿Por qué Él no llegó antes? Entonces, uno dice que es raro porque uno lee la palabra y el corazón se contriñe de uno, porque uno dice, ¿cómo tantas cosas, ignorar tantas cosas? Pero era el tiempo del Señor, los tiempos de Dios son los de Dios, ¿cierto? Nosotros no sabemos. Yo nunca pensé que iba a estar que el Señor me iba a trasladar a este lado, entonces, pero si uno conoce al Señor, va leyendo la palabra, va amando más a Dios, amén. Usted lo va amando más porque va viendo lo maravilloso que es Dios. A veces uno tiene pruebas, uno sabe cuando la prueba es de Dios y cuando la prueba es por las cosas que uno hace, ¿cierto? Porque a veces uno hace cosas que no debe hacer. Entonces viene esa prueba ahí, pues, viene el tormento, pero no porque Dios le mande esa prueba. Es porque uno hace eso. Uno se provoca muchas veces las pruebas, amén. Pero cuando es una prueba del Señor, uno sabe que es la prueba del Señor. Y uno ve ahí el Dios que uno sirve, porque Dios es tan fiel que uno puede pasar muchas pruebas que vengan de parte del Señor, porque cuando usted está al principio, Dios le prueba la fe. Él tiene que probar nuestra fe, amén. Tiene que probar hasta dónde nosotros aguantamos, porque Él dice que no nos va a dar más carga de la que nosotros podamos llevar. Entonces, ¿qué significa? Que Él nos va a dar esa prueba, ¿cierto? Para probar nuestra fe. Pero entre usted, no sé, su vida, entre más pruebas que uno haya tenido, más ama a Dios,
Porque de todas esas pruebas uno sale en victoria, amén. El Señor las saca en victoria de esas pruebas. Y ahí uno ve la fidelidad de Dios con la vida de uno. Entonces, y uno va amando más a Dios. Entonces, que muchos dicen el primer amor se fue, yo no sé, por el amor hacia Dios de parte de mi vida nunca ha cesado, al contrario. Cada vez amo más al Señor y cada vez anhelo ese día de poder... mucha gente le tiene miedo a la muerte, yo no le tengo miedo a la muerte. Siempre digo que va a ser maravilloso ese día porque voy a conocer al que he amado tanto de niña, he amado tanto a Dios, voy a ver quién es, porque no lo conozco físicamente. Entonces quiero ver a esa persona que amo sin ver, porque no lo he visto. Entonces por eso digo, el primer amor siempre va a estar en uno, al contrario, uno todos los días va amando más a Dios porque va conociéndolo más, va conociendo las cosas maravillosas que Él hace con nuestro corazón, porque Él va limpiando todo, va sacando todo lo que antes para nosotros, no sé, perdonar es un ejemplo, perdonar, uno, el que me la hace me la paga, ¿cierto? Ya ahora no, porque uno le hacen cosas y uno perdona, pero no perdona, no hay rencor en nuestro corazón, amén, porque Él limpia esas cosas. Entonces esas cosas son cosas maravillosas que va haciendo el Señor. Uno deja las cosas ahí, se recuerda uno de las cosas bonitas de la persona, pero no recuerda las cosas malas y perdona nomás, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos un corazón limpio para poder servirle a Él, ¿cierto? Porque uno no puede servirle con cosas, con envidia, con rencor, con odio, no cuadra eso con Dios, ¿cierto? Dice que Dios se aparta de esas personas, se aparta. Entonces, ahí lo dejo con esa palabra, amén, que lea el Salmo, lea el Salmo. Salmo 101, versículo 5. Léalo, medítelo y va a ver qué le va a hacer de bendición. Así que lo dejo en esta hora y esperando poder hacer un video más la otra semana, amén. Y el deseo de uno de servirle al Señor de una u otra manera, amén, porque el Señor nos va a tomar a cuenta, nos va a llamar a cuenta, ¿cierto? Y eso va a ser individual. Cada cual va a compadecer delante del Señor y va a dar lo que le va a preguntar qué hizo con lo que le entregó, ¿cierto? Entonces, si dice que la palabra que nosotros vamos a pasar por un sedazo, nosotros, por un sedazo, imagínese qué va a pasar con los demás. Entonces hay que orar mucho por esas personas, ¿ven? Para que el Señor llegue a las más personas que pueda llegar antes del día de. Así que le dejo esta palabra, que el Señor le bendiga su hogar, bendiga su casa, su familia, su matrimonio, su hijo. Que si usted no conoce al Señor, acérquese al Señor, busque al Señor, que ya estamos en tiempos peligrosos, que el Señor está rescatando a su pueblo. Por eso nosotros predicamos en la calle, porque siempre hay alguien ahí escuchando y el Señor está rescatando a esa gente, está rescatando su remanente, que hay remanente por ahí dando vuelta también, por las mismas cosas que él hablaba yo. Entonces uno tiene que orar mucho por esa gente y tratar de hacer lo que Dios nos dice, ¿cierto? Servirle al Señor de corazón, amén. Así como dice que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, también servirle de corazón, amén. Así que les dejo esta palabra y el Señor los bendiga, amén. No, en otro video ahí estaremos hablando, amén.